Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Señor, al abrir tu palabra, danos la claridad necesaria. Señor, gracias porque nos has hecho tanto bien. Gracias porque tú eres un Dios fiel, hacedor de maravillas. Y disfrutamos cada día de tu presencia, Señor, de tu cuidado. Qué bueno que eres, Señor. Tu misericordia, tu amor nos ha alcanzado. Y si disfrutamos de paz, es por el hecho de la cruz, de que cargaste todas nuestras enfermedades, nuestros pecados. Y ahora podemos vivir plenamente en ti, Señor. Muchas gracias. Gracias por el consejo que recibimos en tu palabra, por los mandatos de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. Aleluya. Cuando en mayo, el 25 y el 26 de mayo estuvieron Ángel Negro y Jorge Mitián, sus mensajes reafirmaron el proyecto 2020, plantar una comunidad de discípulos en todas las localidades del país. Ya nos habían hablado a los pastores en el 2009 en Carcaraes, y esto fue una refrescada para nuestras vidas. Si ustedes recuerdan, Ángel Negro nos habló de algunos pasos prácticos para avanzar en la extensión del reino de Dios, y él nos habló de ir a las casas, la importancia que tiene para cada uno de nosotros las casas y también para aquellos que no conocen a Cristo, poder ir a las casas como nos dice las Escrituras en Mateo 10 y en Lucas 10, el Señor Jesús, llevar la paz, que es la presencia de Jesús. Cuando Jorge nos habló del obrero, la obra y el Espíritu Santo, una de las cosas que me impactó, cuando él habló del fuego, no sé si recuerdan, el fuego de la pasión, de esa pasión por Dios, de esa experiencia personal que tenemos con Dios, y que ese fuego de la pasión por Dios nos hace amar las cosas que Dios ama. También nos habló del fuego de la compasión por los perdidos, el fuego de la convicción de que Jesucristo es la única solución para la humanidad, y el fuego de la persistencia. Él nos habló del caso de Moisés, que veía que la zarza ardía y no se consumía. No sé cómo está dentro tuyo el fuego, si estás en piloto, como cuando uno se va a bañar y está en piloto el calefón o el termotanque y uno tiene que ponerlo al máximo para que haya mucho calor. Espero que no estés en piloto, espero que estés ferviente en espíritu, porque el Señor nos dice en su palabra que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos por Dios. Me gusta esto de adquirido por Dios. Primera Pedro 2, 9 y 10 dice esto, que fuimos adquiridos por Dios y que fuimos adquiridos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre me llamó la atención anunciar y nos llamó.
No vinimos hoy porque estamos entusiasmados con Cristo, fuimos llamados por Cristo. El voluntario es aquel que hace las cosas a voluntad. Están los bomberos voluntarios, los enfermeros voluntarios, la gente que dice, hoy no tengo voluntad y no, pero fuimos llamados. Y qué importante es el llamado de Dios para nuestras vidas. No fuiste llamado por un pastor, ni por un evangelista, ni por un profeta, fuiste llamado por Jesús. Amén. Y cuando uno lee Romanos 1, del 1 al 7, ve 3 llamados. El llamado, dice Pablo, a ser apóstol, el llamado a ser santo, el llamado a ser de Jesucristo. Y nosotros fuimos llamados a ser de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, me gustaría que los que tienen la Biblia aquí puedan seguirme. En 2 Timoteo 1, versículos del 6 al 9. Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Se ve que estaba un poco apagado y Pablo le escribe en esta carta y le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Es como si el Espíritu Santo hoy nos dice, avivémonos. Si estamos un poco apagados, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Este pasaje siempre que lo leo me motiva, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo dice Dios, te lo dice Dios a vos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. La pasión de cada cristiano es terminar la tarea que Jesús nos ha encomendado. El Señor nos ha encomendado una tarea. La suprema tarea de la iglesia es la evangelización del mundo. Si aceptar a Cristo nos convierte en cristianos, obedecer a Cristo me convierte en un misionero. Y eso me gustó, cuando leí esto me gustó. Solo Cristo puede salvar al mundo, pero Cristo solo no puede salvar al mundo, necesita de vos y de mí. Y necesita de tantos hermanos que estamos en el camino del Señor. Por eso es muy importante que el pueblo que conoce a su Dios, dice Daniel, se esforzará y actuará. Ese es un versículo muy lindo que está en Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El profeta Habacuc oraba y ora a Dios y dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Qué lindo versículo, ¿no? Habacuc 3, versículo 2. Oh Jehová, aviva tu obra. Somos soldados de Jesucristo, somos el pueblo de Dios. Somos la familia de Dios. Pero hay una palabra que siempre me gustó personalmente a mí. Obrero. La palabra obrero. Enfrente de mi casa están haciendo un edificio de 7 pisos y la verdad que ver una obra en construcción
no es como se hacía antes. Ahora viene la hormigonera, el camión, sale un caño y chau, tira en el lugar donde quiere, hacen las columnas, los cimientos. Antes estaba la hormigonera, había que hacer los pastones, entrar la piedra, ahora está el camión y directamente en el piso que se está construyendo deja los ladrillos. Todo es algo muy, muy práctico. Pero siempre he admirado a los albañiles porque un trabajo pesado. Cuando hace frío hay que trabajar de albañil. En las obras a veces hay una ventolina impresionante. Cuando hace calor, al rayo de sol, se queman todos. Es importante los ingenieros civiles, los arquitectos, los maestros mayor de obra, pero qué importantes son los obreros. Cuando uno ve el organigrama de una empresa, ve el director, me acuerdo que en las fábricas donde yo trabajé estaba el organigrama y estaba el director, estaban las distintas gerencias, la gerencia de producción, después venían los gerentes de proceso, después venían los jefes de área, los supervisores, los capataces, los empleados administrativos, los distintos sectores que había, estaban los obreros. Y el Señor dice, la mies es mucha y los gerentes pocos. Dice, los obreros pocos. Y son importantes las estrategias, pero son importantes el que está involucrado, que es el obrero. Cuando una obra está parada, ¿no? Uno ve una obra detenida, uno piensa en algunas cosas, faltó dinero, hay problemas con el proyecto, pero es tristísimo. Pero qué bueno es cuando la obra del Señor se mueve porque todos los obreros estamos metidos. Hemos puesto la mano en el arado y no miramos atrás. En estos días estaba meditando en un versículo de Eclesiastés 3:22, que la segunda parte de este texto dice, así pues he visto, no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. No hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. No sé cuántas veces uno hace un trabajo o estar en un trabajo que a uno no le gusta. Y entonces, a veces uno ve un médico que la verdad que uno tendría que decir, tendría que haber sido carnicero, ¿no? Perdón los médicos, ¿no? Pero la otra vez fui a un médico, te quería cortar acá, te quería sacar acá, te quería... pará, ¿qué? ¿No es cierto? Pero cuando hay una vocación, cuando está metido y lo hace y lo disfruta. Y así es la obra del Señor. Por eso hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando uno predica el Evangelio, el testimonio que contó Diego, que él estaba depre, y después de haber predicado la palabra, volvió gozoso, volvió alegre. Fíjense, Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 49. Hechos 13, versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Yo pensaba en nuestra provincia y que podamos decir que la palabra del Señor se difunde por toda nuestra provincia. El miércoles pasé por el grupo de Oscar Gómez. Ellos en la entrada donde alquilamos el saloncito está el mapa de Santa Fe y están anotados allí los puntos donde son
las cabezas de los departamentos y los lugares que estamos yendo, y me venía esto: por toda la provincia que sea difundida la palabra del Señor. Y dice el versículo 52 de Hechos 13, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahí nomás, Hechos 15, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. La iglesia, después de la persecución del capítulo 8 de Hechos, iba difundiendo la palabra de Dios por todos los lugares. A veces hablamos mucho de sanidad interior, pero como dice Oscar, en lugar de sanidad interior necesitamos más salida exterior. Cuando vos salís a hacer la obra del Señor, hay gozo, hay alegría, y todos tus inconvenientes y problemas, el Señor te libra, porque muchas veces nuestra amargura, nuestros problemas, resentimientos, rencores y todas estas cosas, es importante sanarlos, pero cuando vos estás metido en la obra del Señor, y en sus planes y en sus propósitos y en su voluntad, Dios nos bendice grandemente. La oración es distinta, cuando uno está en la obra es distinta, la comunión es distinta, la palabra de Dios te impacta cada día, cada mañana. Los testimonios son distintos. Cuando uno cuenta testimonios, acá dice que los hermanos reciben con gran gozo la obra que estaban haciendo en cada uno. El evangelismo era práctico. Muchas veces uno ha leído algunos libros y se ha clavado con algunos títulos, ¿no? Porque a veces los títulos son entradores. ¿Cómo predicar con eficacia? ¿Y sabe cómo se predica con eficacia? Predicando. No hay otra cosa. Uno puede leer un montón de libros de oración y uno puede tener en la biblioteca un montón de libros de oración, pero ¿cómo se aprende? Orando, de rodillas. Jesús no formó teólogos, no formó teóricos. Jesús brindó su mayor dedicación a la formación de obreros. Fue la prioridad número 1 de su ministerio entre los hombres. Él vino a salvarnos, vino a redimirnos, la cruz lo más importante, su muerte, su resurrección, pero la obra que él se dedicó fue la formación de obreros. Dice Marcos 3, llamó a los que él quiso para que estuviesen con él, para enseñarles a predicar, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Precisamente a través de esos obreros perpetuaría su ministerio sobre la tierra. Cuando pensamos en obreros, pensamos en actividad, pensamos en trabajo, pensamos en empuje. El obrero es vital en toda empresa. Así como las cosechas se pierden y los campos se vuelven áridos por falta de brazos que labren la tierra, también la iglesia del Señor languidece y se muere por falta de obreros. Obreros calificados, obreros responsables. Si la iglesia va a crecer, tiene que crecer en el número de obreros. Si no, no. No de asistentes, no de domingueros, no de espectadores. Y este desafío que fue orado, fue meditado, fue consensuado por los hermanos, ellos vieron cómo en otros lugares, cuando vino el pastor Pisalunar de Tailandia, un país que en su momento tenía, no sé qué porcentaje tendrá, pero cuando este pastor vino,
en el 2007, nos contó que casi el 99% no son cristianos, son budistas, hinduistas, animistas. Y los cristianos, cuando nosotros le hicimos algunas preguntas, cómo trataban ellos la disciplina de la iglesia, este pastor nos dijo, es que la gente no peca. ¿Cómo no peca? ¿No es cierto? No, dice, los que se entregaron a Cristo están jugados. Fueron echados de la familia, fueron echados del trabajo. Son gente que está con todo en el Señor. Y a mí me llamó la atención, porque nosotros tenemos libertad para predicar el Evangelio. Ellos decían que entraban a un país a predicar el Evangelio, lo metían preso, y entonces el pastor decía, bueno, por una semana tienen casa y comida, le tienen que predicar a los presos, y después cuando lo echan del país, ya dejaron allí discípulos. Yo digo, qué visión. Nosotros tenemos que decir, si me van a meter preso, que no predicamos más, ¿no es cierto? Muchas veces algunos dicen, no, este es un desafío solamente para los jóvenes o para los adolescentes. No, este es un desafío para todos. Algunos dicen, pero alguna madre puede decir, yo estoy criando hijos. Cuando deje de criar hijos, lo va a seguir criando, después va a nietos y bisnietos o lo que sea. Pero podés, cuando llevas a tus chicos a la escuela, tenés allí un campo misionero con mujeres que no conocen a Cristo. Algunos dicen, yo estoy enfermo y tengo que ir tan seguido al médico. Bueno, PAMI es un buen campo misionero para que vos prediques la palabra. Siempre estás en un lugar, estás en la universidad, es un buen lugar para predicar la palabra. Todo lugar. Algunos dicen, pero predicar, te encontrás con un carpintero. Es un buen motivo para predicarle la palabra. ¿Sabés que Jesús era carpintero? Y entonces ahí empezás a hablarle. La otra vez prediqué al carnicero. Le dije, usted sabe que el ocuparse de la carne es muerte. Pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Me miró con una cara, ¿no es cierto? Pero tenés un albañil en tu casa, le podés predicar el evangelio. ¿Sabés que la palabra de Dios dice acerca de la edificación? El que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena. ¿Sobre quién está edificada tu vida? Le podés predicar. Las mujeres que van a la modista, ¿le podés hablar del Señor? Vestidos pues como escogidos de Dios, dice la palabra de Dios. Vestidos pues con amor, que es el vínculo perfecto. Siempre hay algún motivo para predicarle el evangelio, ¿no? Los jóvenes que van al gimnasio, es un buen motivo. Dice que el ejercicio corporal te pone al lado de un grandote. ¿Sabés lo que dice la Biblia? El ejercicio corporal para pocos de valor. Y te mira con una cara y siempre ponete una distancia que la mano de él no te llegue, ¿no es cierto? Pero siempre es un buen momento para predicar la palabra. Leía la historia de un hombre que se convirtió a Cristo al borde de la muerte y sus últimas palabras después de aceptar a Cristo, él llorando decía, he desperdiciado mi vida. Muchas veces cerré mi vida al Evangelio y ahora que conozco a Jesús, ya no me quedan cartuchos, no me queda nada en el tintero, voy a morir. Si la iglesia va a crecer, también tiene que crecer el número de obreros. La expansión depende fundamentalmente de nuestra manera en que seamos capaces de producir y multiplicar obreros. Esta fue la clave del pensamiento de Jesús. Ninguna otra consideración ocupó tanto su atención. Su mayor dedicación fue concentrada en la formación de estos 12 hombres, los discípulos que fueron sus obreros. Y lo hizo tan eficazmente que ellos lograron su objetivo. Si uno lee un poco de la historia, cómo terminó cada uno de los discípulos, salvo Judas, tristemente, uno ve a Tomás predicando en la India, a 5.000 kilómetros de distancia de Jerusalén.
no fue en Lufthansa, ni Aerolíneas Argentinas, ni Sol, ni nada. Iban caminando a mula, y llegaron allá y evangelizaron. Cuando una persona se convierte, es llena del Espíritu Santo, es un discípulo, pero ese discípulo tiene que ser un obrero. Una cosa es ser discípulo, otra cosa es un obrero. El obrero está metido en la obra. Cada creyente, cada convertido, cada discípulo tiene que ser obrero. Tiene que ser obrero, no es que sea obrero. Porque el obrero está en la obra. Dios no nos llamó a una vida cristiana teórica, sino una vida práctica. Desde el llamado comienza la formación. Marcos capítulo 5. Los que tienen Biblia, Marcos 5. Ustedes ya conocen la historia. Había un hombre que vivía en los sepulcros, estaba endemoniado en la región de Gádara y es liberado. Los vecinos lo quieren echar de sus contornos y este hombre que le habían devuelto la razón porque estaba allí viviendo en el sepulcro, se quiso quedar con Jesús. Y en el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió. Uno diría, ¿cómo hizo esto Jesús? Está recién convertido. A ver si le vuelven más demonios que los que tenía. Es importante que se quede con Jesús. Pero Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. No le dijo, bueno, ahora que recién te convertiste, vamos a hacer un curso bíblico de varias semanas, después un curso teológico para ver si vos entendés bien. No, le dijo, vete a los tuyos, a tu casa, y contale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y si ustedes dan vuelta a la hojita, Marcos 7, el versículo 31, dice Jesús, volviendo a salir a la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Allí en Decápolis encontró discípulos Jesús. ¿Sabe quién hizo esos discípulos? El endemoniado. El que era endemoniado. Ahora era un discípulo tremendo de Jesús. Cada uno puede ir a sus parientes para predicar el evangelio. Andá y contale a tu vecino cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuán importante es el evangelio que predicamos para la formación de obreros. Cuando Jesús predicó, tuvo un especial cuidado de presentar todo el mensaje con las advertencias y las condiciones. Jesús llamó a la gente y le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Cuando uno escucha a veces por radio cómo se predica el Evangelio, parece que Jesús está de súper oferta. Es un combo, vos te entregás al Señor, el Señor te da salvación, te da esto, te da lo otro y qué sé yo, y cuando la gente se convierte así, no con el Evangelio del Reino, cuando el Señor no le da algo, ya está enojado y ya se va. Pero cuando está definido, Jesús dice, cualquiera pues que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Néstor, esto no es un mensaje atractivo, alguno puede pensar. Pero Jesús no hacía ningún engaño en su forma de predicar la palabra, ni tampoco confundió a nadie. Jesús le dijo a cada uno lo que le tenía que decir. Él predicó el Evangelio del Reino y apuntó a reclutar hombres comprometidos
y que ellos después entraran en sus mismas labores. Cuando uno lee el mover de Jesús, que iba por todas las ciudades, por todas las aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los 12 con él, y como dice también en Mateo 11, el versículo 1, que también predicaba en todos los lugares, pero también iba a las ciudades, que eran las que ellos vivían. Jesús se movía, recorría todas las aldeas, todas las ciudades, y para la extensión del reino a otros lugares, a otras localidades, a otras regiones, se requiere el envío de obreros. Y las palabras del Señor Jesús cuando dice, la mies es mucha y los obreros pocos, es que la necesidad espiritual de nuestra sociedad, la necesidad espiritual de los hombres en todas partes es muy grande. Las necesidades superan las posibilidades, los obreros son pocos. Y los obreros tienen que ser enviados por Dios. Y Dios nos dice que tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Jesús es el ejemplo en su vida. Su vida fue la lección que Él le dio a los discípulos. Él no los juntó en un determinado lugar y le daba cursos bíblicos y puso un cartel, alquiló una casa y dijo, Seminario Jordán. 10 lecciones prácticas para ser un buen obrero. No, Él los llevó y aprendieron a predicar, a enseñar, a sanar, a echar fuera demonios. Aprendieron a hacer lo mismo que hacía el Señor. Nosotros tenemos 4 libros fabulosos que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y uno puede ver allí cómo se movía Jesús y cómo hacía la voluntad del Padre. Él los entrenó, después que los mandó, eran corregidos, eran instruidos, eran alentados, y el equipamiento espiritual que el Señor Jesús les dio, se complementó cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo. Dice, seréis investidos de lo alto por el Espíritu Santo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les insistió que no iniciaran la obra hasta ser lleno del Espíritu, hasta no conectarse con la fuente de poder, seguir la guía del Espíritu y actuar en total dependencia de Dios. Jesús no formó un discípulo, formó 12, un equipo. No los envió individualmente, sino lo envió de 2 en 2. Además del beneficio de la obra de trabajar en equipo, existe un valor formativo muy grande en la mutua edificación, en la supervisión, en la complementación, en el compañerismo que hay en el trabajar. Porque uno aprende sumisión, aprende obediencia y aprende humildad. Cuando uno lee la misión de los 12, en Mateo 10, es muy interesante. Sería bueno que en los grupos estemos hablando de Mateo 10, porque ahí Jesús no se le escapa nada. Les dice dónde ir, dónde no ir, a quiénes hablar, a quiénes no hablar, cuál era el mensaje, qué tenían que llevar, cuál era el saludo, cuál era la permanencia en las casas y si eran rechazados, qué hacer. O sea, ahí hay una orientación práctica. En Lucas 10 habla de que no solamente después envía a 12, sino también a los 70. Y lo que me gusta de Lucas 10 es que al final casi dice que cuando el regreso de los discípulos vienen llenos de gozo, porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas, uno ve el movimiento de Pablo al hacer la obra. Él estaba rodeado de obreros. Y había que ser obrero al lado de Pablo, porque Pablo era exigente.
Y en los primeros años se lo ve trabajando con algunos obreros, con Silas, con Timoteo, con Lucas, con Priscila y Aquila, con Erasto, con Sóstenes, con Urbano, con un grupo de hombres, pero en otros viajes no los llevaba a ellos, sino que fue con Aristarco, con Segundo, con Gallo, con Tíquico, con Trófimo, con Demas, con Crescente, con Marcos, con Tito, con Epafras, con Erasto, con Artemas, otro grupo de gente, que era el equipo que él tenía para trabajar y para extender la obra del Señor. Un versículo triste, 2 Timoteo 4:10, Demas, amando más a este mundo, me ha abandonado. Hermano, no tenemos que abandonar. En la obra hay sinsabores, pero el Espíritu del Señor está con nosotros. Y no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Romanos 15, versículos 19 y 20. Romanos 15. Pablo, en la carta de Romanos allí, hace un trabajo tremendo por todos lados. Y en Romanos 15, el versículo 19, dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. Ilírico sería Yugoslavia hoy. Está Serbia, Montenegro, todos los cambios que se han hecho, pero fíjense que desde Jerusalén hasta Yugoslavia, ¿no? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Yo no tengo que pescar en pecera. Hay muchos bagres afuera. Hay muchos peces. Hay mucha gente para predicar el Evangelio. No tengo que ir justamente en el lugar donde está yendo otra congregación. No, ni tampoco tiene que haber puja entre nosotros. Algunos no están más interesados solamente están interesados en la congregación. No en las multitudes, no en nuestro país, tampoco en el extranjero. Es como los españoles tenían una antigua moneda que mostraba se ve en algunas fotos, una antigua moneda donde estaba el templo de Hércules, custodiando el mar Mediterráneo, y tenía abajo la moneda una inscripción en latín que decía en castellano, nada más allá. Y después tuvieron que cambiar la inscripción esa o darle fuera a la moneda esa, porque se dieron cuenta que más allá de España había un montón de lugares para conquistar, y cuando vinieron los conquistadores, los colonizadores, y les traían riquezas, ellos cambiaron la inscripción y pusieron más allá. Pero nosotros muchas veces vemos hasta acá, pero qué importante es ir viendo cómo podemos extendernos en el reino de Dios. Siempre me gustaron la historia de algunas biografías de misioneros. Un misionero inglés, Guillermo Carey, fue un hombre que empezó la nueva obra misionera cuando el movimiento metodista de Wesley en Inglaterra fue una revolución en 1700 y pico, 50, 60, 70. Este hombre se fue a la India y él tenía un lema: esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Me gustó.
tenemos que emprender grandes cosas para Dios. Y este hombre tradujo las escrituras a 30 idiomas y dialectos. Y me gustó algo que dice al final de sus días. Antes de morir dice, no me queda ni un solo deseo insatisfecho. Pues muchas veces dice, si yo hubiera sido tal, algunos dicen, si yo fuera jugador de fútbol, si yo hubiera sido locutor, ahora todos quieren ser cantor, quieren bailar, tienen sueños, ¿no es cierto? Pero qué importante es poder cumplir el deseo del corazón de Dios y tener todas las cosas satisfechas. Livingstone fue un hombre de Dios tremendo. Él podía haber vivido tranquilamente como doctor en Escocia, pero se internó en el África. Y dio su vida allí, ¿sabe cómo murió? De rodillas. Estaba orando a Dios. Y su cuerpo fue llevado a Escocia. Su corazón quedó en el África porque era el lugar que amaba. Yo cuando leo esto, yo digo, vos te encontraste con Livingstone en el cielo y voy a estar bien lejos, ¿no es cierto? Hubo un hombre llamado Juan William que fue a Oceanía y él predicó entre los caníbales. Tuvo 22 años entre los caníbales, después los caníbales lo comieron, pero bueno. Pero llevó el mensaje a Oceanía. Me llamó la atención un hombre llamado Diego Thompson. Este hombre empezó a predicar el Evangelio, vino de Inglaterra a la Argentina y en 1818, hacía 2 años que Argentina se había declarado la independencia, él fue al director supremo, a las autoridades de Buenos Aires, y predicó la palabra de Dios, y fue el que impulsó el lancasteriano, le explico. Era el sistema, fue a las autoridades, dice, el libro de texto más importante que tiene que haber en este país es la Biblia. Y entonces impulsó a que en cada escuela de Argentina se leyera la Biblia como texto principal. Y los mayores tenían que enseñarle a los menores lo que ellos estaban aprendiendo de la Biblia. Fue vivo. Y fue ayudado por San Martín, después fue a Chile, fue ayudado por O'Higgins, fue a Perú y fue ayudado por Bolívar, y se metió la palabra de Dios en esos lugares con un sistema muy interesante. Yo digo, a veces despreciamos. Había un niño que fue el conde, le voy a leer, Zinzendorf. Este hombre, cuando tenía 10 años, fue muy interesante, porque con un grupo de amiguitos fundó la Orden de la Semilla de Mostaza. Tenía 3 objetivos esa orden, de pibitos, Yo creo que estarían jugando a la figurita, a la bolita, a la pelota, no sé qué estarían haciendo, pero él fundó esta orden que tenía 3 objetivos: santidad personal, unidad y la evangelización del mundo. Cantidad, calidad y unidad. La tenía clara este pibe, ¿no? A veces decimos, los pibes, aún de pequeño, y uno puede ver las historias de muchos personajes que han llevado la palabra del Señor. Nuestros grupos tienen que ser grupos renovados, hermanos. Un grupo renovado es un grupo de discípulos, es un grupo de obreros. No cuánta gente tengo en el grupo, puede tener 20, pero ¿cuántos obreros tenés? 2, el grupo es de 2. Los demás son calientasillas. Los demás tenés que agarrar un plumero y plumerearlo a ver si respiran. No lo hagas.
Por favor. Pero esto es un desafío. Estamos en la obra del Señor. Un grupo renovado es un grupo de obreros. Un grupo renovado es un grupo donde el Espíritu Santo es soberano. El Espíritu Santo nos va guiando, nos va alentando. Si algo va a unirnos, es el Espíritu Santo de Dios. En Hechos 13:2 dice, el Espíritu Santo, separadme a Pablo y a Bernabé en la obra del ministerio. En un determinado momento dice, no pasen a tal lado, el Espíritu no se lo permitió y van a otro lado. Tenemos que tener una visión de extensión. Muchas veces nuestras ventanas están cerradas, nuestras ventanas tienen que estar abiertas. ¿Cuántos tienen parientes en algún pueblo acá cerca? ¿Cuántos tienen parientes? En la provincia de Santa Fe, algunos tienen parientes. ¿Tienen algún amigo? ¿Tienen alguna persona que se mudó, conocida? Es una oportunidad para predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios que tenemos rutas, la 9, la 33, la 34, la 11, que con un boleto vos podés ir a un pueblo y poder evangelizar, pasar una película, pasar un video. Una iglesia dinámica es una iglesia misionera. Una iglesia dinámica es una iglesia que está fundada y edificada en la sana doctrina. Es importante, hermanos. Hemos sido edificados. Tenemos un montón de materiales. Démoslo. Enseñemos, prediquemos. Una iglesia dinámica es una iglesia con obreros capacitados que salen a hacer la obra, que tienen una viva fe que impacta a una sociedad sin esperanza, decadente. La solución es Jesús. Una iglesia dinámica es una iglesia que se compromete con el Señor Jesús. Estamos comprometidos con Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos están comprometidos con Jesús? Aleluya. Algunos que... Estamos comprometidos con Jesús. Aleluya. Una iglesia con pasión por un mundo que se muere sin Cristo. Una iglesia sana, dinámica, equilibrada, es una iglesia misionera. Tiene clara la misión. Todos podemos orar por las misiones. Es importante la oración. La labor más importante se inicia con oración. Tenés una parienta que vive en Pujato, orá por ella, pero andá. En el grupo familiar me acuerdo de una hermana que me decía, tengo una parienta en tal lado, estoy orando por ella. Oh, qué bueno, che, qué bueno que estás orando, ¿no? Pasaron unos meses, che, y le mandaste una carta, hablaste con tu pariente por teléfono, ¿la vas a ir a visitar? No, estoy orando. Ah, muy bien, está orando, ¿no? Al poco tiempo, che, ¿y tu parienta? No, se murió. Ah, bueno. Seguí orando, ¿no? Escúchame, Dios nos llama a la acción. Dios nos llama a la acción. Todos podemos ampliar nuestra visión del mundo. Si no podés salir, podés ofrendar. Algunos hermanos del grupo tienen un auto, mira, te doy tanto para la nafta, y ellos son los que van. Pero es muy importante la oración. La oración es fundamental, el dar y el ir. Las tres bases que tienen las misiones, la oración, el ofrendar. Todos podemos trabajar en nuestra Jerusalén, que puede ser nuestro barrio, nuestra casa. Nuestra casa no está en un campo que no tenemos nada, nadie tan lejos, sino tenemos vecinos al lado. Algunos viven en un piso, tenés todo ese campo misionero para vos, en la universidad, en el trabajo. También podemos ir a Judea, el pueblito que está más cerca, Samaria. Todos podemos ofrendar para que Dios levante obreros. Toda la iglesia tiene que estar metida en lo que Dios está metido, en la evangelización. Dice el Salmo 126, Salmo 126.
versículo 5. Me gustaría que lo leamos, pero de pie. Salmo 126, versículos 5 y 6. Si al lado hay algún hermano que se olvidó la espada, lo lamento por él. Dice el versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Toma al que está al lado tuyo y léelo junto con él. Amén. Léelo junto con él. La motivación, Dios quiere una iglesia sana en la palabra, una iglesia dinámica, activa, que llevemos la palabra. Los que sembraron, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. No sé cuántos de ustedes leyeron La cruz y el puñal, pero David Wilkerson, cuando comienza la obra en Nueva York, entre adictos y pandillas, Dios le dio esta palabra. Dios le dio esta palabra. Y cuando uno dice sembrar con lágrimas, alguno puede decir, yo tengo demasiado problema para que me ponga a llorar también por otras cosas. No, hermano, habla de oración. Habla de un ministerio líquido, de oración, de Señor, de carga por aquellos que no conocen a Cristo. Pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, trayendo un puñado. Y en el cielo vamos a encontrar a mucha gente que va a decir, mirá, a mí me predicó Gabriel Trinidad. ¿Y a vos quién te predicó? Turi. Mirá, ven, gloria a Dios. Y el otro, y fulano de tal, y otro mengano. ¡Qué bárbaro!, ¿no? No sabemos cómo es la obra del Señor, pero sí sabemos que tenemos que ser obreros. Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana. Señor, gracias porque en tu palabra vos nos desafiás a ser obreros, metidos en lo que vos deseás que estemos metidos. Perdonanos, Señor, la pérdida de tiempo. Estamos muchas veces en nuestros gustos, en nuestras comodidades. Perdona nuestras excusas, Señor. Señor, queremos tener la compasión tuya. ¿Cómo veías a la gente? Señor, hay tantos adolescentes, jóvenes, que se pierden en el alcohol, la droga, en vicios. Señor, tantos matrimonios que se derrumban, se destrozan. Y vos nos has dado palabra de vida. Nos has dado a Jesús. Señor, y tomamos el desafío. Señor, bendecí nuestra provincia. Que nuestra provincia se difunda tu palabra, Señor. Señor, cada grupo casero, Señor, cada hermano con la visión tuya de poder trabajar para ti, Señor. Gracias por el lugar donde nos pusiste. Señor, aclará nuestros ojos. Señor, y queremos poner las manos en el arado y no mirar atrás. Señor, estamos aquí. Gracias por tu gran paciencia que tienes con nosotros. Queremos tener nuestros ojos fijos en Cristo, pero nuestras manos y nuestros pies en la obra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.